Muy buenos días, soy Sergio Mario García, optómetra de la ciudad de Bogotá, Colombia. Quiero agradecer muy especialmente a la firma Contamac la invitación que me han hecho para participar en este Congreso de CLASS 2020. Un agradecimiento grandísimo a Rob McGregor y Carlos Mayoral la invitación tan especial que me hicieron. Vamos a tener una conferencia sobre el manejo de lentes de contacto rígidos gas permeables para ser utilizados en casos de córnea irregular. Es un diseño especial que se llama lente limbal asférico. Estos lentes rígidos permeables al gas asféricos de diámetro grande limbales es una innovación que hemos venido manejando desde hace ya un buen tiempo en nuestros consultorios, especialmente en los casos de córnea irregular. Yo soy Sergio García, optómetra de la Universidad de La Salle. Tengo maestría en Ciencias de la Visión también en la Universidad de La Salle. Soy director de Laboratorios Queratus, presidente de la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía, también presidente para IACLES Las Américas, y estoy involucrado en la adaptación de lentes de contacto desde hace más de 40 años. En nuestro laboratorio y en nuestra clínica Queratus manejamos los materiales de Contamac desde hace varios años. Bueno, ¿qué consideraciones importantes tenemos que tener en la adaptación de los lentes limbales? Primero, los lentes están indicados para córnea irregular, para pacientes operados de cirugía refractiva posterior a un trasplante corneal, a un trauma corneal, a una enfermedad de superficie como el queratocono. Y también los lentes limbales están indicados para ser adaptados en córneas normales, sobre todo en los casos de astigmatismos altos con cilindros por encima de 5 o 6 dioptrías en adelante y ejes en cualquier posición. Para córnea irregular hacemos un énfasis muy importante, sobre todo en los casos de trauma corneal posterior a cirugía refractiva, en los casos de queratocono, en las degeneraciones marginales pelúcidas o en enfermedades de superficie. En caso de astigmatismos altos, que pueden ser en córneas normales, también está indicado la adaptación de este nuevo diseño asférico limbal. ¿Cómo es el diseño del lente? El lente es un diseño asférico elíptico. Se buscó más o menos que la parte de la asfericidad del lente de contacto en su curva base fuera más o menos similar a las asfericidades de la córnea, con un aplanamiento gradual hacia la periferia, siendo más abierto cercano a la zona del borde del lente. El material que se utilizó es un acrilato de fluorosilicona de alto DK con filtro ultravioleta. El material que se escogió para hacer este estudio es el lente Contamac, material Contamac de nombre Contaper F2 High Focon 3.4. Este material tiene una transmisibilidad al oxígeno de 100, un DK de 100, una dureza Short de 81, un índice de refracción de 1.44, un ángulo de humectación de 21 grados. ¿Cómo podemos nosotros hacer un manejo de córnea irregular con lentes de diámetro grande? Pues hay varias opciones importantes a considerar. Por ejemplo, aquí tenemos una cicatrización, inclusive tienen las suturas por un trauma.
Lo que hay que buscar es que el lente de contacto no toque estas zonas que pueden ser irritadas con el borde del lente y se puede producir un levantamiento importante en el epitelio corneal en esa zona. Entonces lo ideal es que busquemos que el lente descanse acá cerca al limbo, por eso se llama lente limbal, porque el lente debe apoyarse en la periferia, es decir, la curva base que usted escoja debe permitir que el lente descanse en este sitio y esta zona, que es la zona problema, debe estar libre de toques del lente. O por ejemplo acá en este caso que tenemos un trasplante corneal, pues lo ideal es que el lente también se vaya a la periferia, sobrepase la zona de las suturas y descanse en la periferia sin que nos haga toque en estos sitios. En estos casos de trasplante corneal es muy importante determinar que las zonas donde todavía hay suturas estén epitelizadas, es decir, no estén abiertas. Aquí tenemos otro caso en los cuales es muy indicada la utilización de este diseño y es posterior a los casos de cirugía refractiva incisional. En este ojo ustedes pueden apreciar que se le hizo el sistema para miopía, la queratotomía radiada, ahí se ven los cortes radiados, también se hizo los trapecios, aquí los notamos en este sitio, que son los indicados para astigmatismo, y si ustedes ven acá más adelante tiene el hexágono, que es lo que se utiliza para los hipermétropes. Es decir, en esta córnea el cirujano le hizo todos los procedimientos refractivos incisionales posibles. Aquí tenemos el caso de una degeneración marginal pelúcida en la cual se presenta un adelgazamiento marcado de la córnea en la parte inferior. El lente debe entonces descansar sobrepasando esta zona y se apoya acá en la periferia. Y aquí tenemos el caso pues, de un queratocono y aquí problemas de superficie corneal como estas leucomas posteriores a una abrasión. ¿Qué nos causa a nosotros una córnea irregular? Pues hay varios motivos que nos pueden causar una córnea irregular. Primero, tenemos un trauma en el cual se cortó la córnea, posterior a un accidente, por ejemplo, o tenemos las cirugías refractivas incisionales. Aquí tenemos un caso de una queratotomía radiada con excesiva cantidad de cortes. Y aquí tenemos una enfermedad de superficie como el queratocono. Todos los casos de córnea irregular usted tiene que trabajarlos teniendo en cuenta los valores de la topografía corneal del paciente. La topografía corneal, como ustedes saben, nos da información muy valiosa de todo lo que representa la curvatura corneal desde las partes más planas y las partes más curvas, las partes más planas y las más curvas, o en este caso, por ejemplo, operado por una miopía, o acá en este caso de este queratocono de forma oval inferior. La topografía es la forma entonces de hacer el cálculo sobre todo de la curva base específicamente y también el diámetro del lente. ¿Qué hay que evaluar cuando va a manejar un paciente de estos? Observe la zona de unión, la zona de la sutura, por ejemplo, posterior a un trasplante corneal, como tenemos acá en este caso. Aquí vemos que se produce como una especie de levantamiento codo. Aquí tenemos una depresión en la zona de unión y aquí tenemos que está específicamente abierta. Si ustedes observan esta diapositiva, aquí tenemos la córnea del paciente, esta es la córnea trasplantada y en este caso se produjo un aumento del espesor en la córnea trasplantada en la zona de la unión. Esto puede causar problemas si usted pone un lente y el lente roza este sitio. Entonces lo ideal es que el lente esté por acá afuera, descanse en la periferia y así evitamos un problema serio para este paciente. Aquí vemos un ejemplo interesante porque son fluorogramas hechos
en pacientes adaptados con esta filosofía. Todos estos fluorogramas son buenos, pero si ustedes observan, todos son diferentes. ¿Por qué? Porque están siendo hechos sobre córneas irregulares. ¿Qué es lo que usted debe evaluar en el fluorograma? Primero que todo, las zonas de toque, como esta, como acá o acá, no deben tener toques exagerados o profundos. Aquí vemos que hay una disminución del espesor de la película lagrimal y los toques son leves, de manera que no se produce una lesión sobre el epitelio de la córnea. Y miren la posición de los lentes en todos los casos, excelente posición, bien centrado sobre la córnea, permitiendo un buen cubrimiento de la zona óptica del lente con respecto a la pupila del paciente. Y eso nos va a garantizar que el paciente tenga una buena visión en este caso. Es importante trabajar con lentes de prueba. Aquí hemos escogido un set de pruebas básico, son 20 lentes en pasos de una dioptría, con curvas base desde 38 a 58 y diámetros grandes desde 10 a 12 milímetros. Si usted no trabaja con caja de pruebas, es muy difícil que logre una buena adaptación. Y obviamente entonces manéjelo en casos especiales como hemos venido mencionando, como los queratoconos asimétricos, las degeneraciones marginales pelúcidas, posteriores a queratoplastia, posteriores a un trauma corneal. Y debe buscar, como vemos acá en esta diapositiva, la posición perfecta del lente. El lente está muy bien centrado, apoyado en la periferia, cubriéndonos toda la córnea y el ojo aparece bastante tranquilo, sin producirnos lesiones importantes como una queratitis, por ejemplo. Aquí vemos otro ejemplo. Entonces, ¿de dónde partimos? Usted parta de una topografía inicial, coloque un lente de prueba y valórelo en la lámpara hendidura para ver la posición y haga el respectivo fluorograma del caso para determinar mejor qué está pasando con su paciente. ¿Cómo escogemos el diámetro del lente? Para escoger el diámetro del lente se sugiere utilizar de 1 a 1.5 milímetros menor que el diámetro corneal. El lente no debe descansar sobre el limbo. Se busca entonces que tengamos una posición del lente sobre la córnea cercano al limbo, pero sin sobrepasar el limbo. Para la escogencia de la curva base, coloque un lente de prueba con un valor de curva base con el valor intermedio con su topografía partiendo desde el valor más plano de la topografía al valor más curvo. Entonces busque el punto intermedio. En otras palabras, si usted mira la topografía en la escala normalizada, mire la escala de colores que representa en milímetros o dioptría los valores y váyase al centro de esa tabla y ese es el valor inicial para colocar el lente de prueba. Apoye el lente en la periferia corneal según la topografía. Determine la posición del lente de fluorograma y si es necesario haga los cambios correspondientes en la curva base, haciéndola más curva o más plana dependiendo de lo que usted esté observando en el examen que está haciendo sobre su paciente. Para la escogencia del poder del lente, utilice la sobrerefracción. Usted está trabajando con un lente de prueba, con un poder de un lente conocido. Simplemente la sobrerefracción le va a ayudar a determinar el poder final del lente. Esta sobrerefracción se sugiere que la haga en base a la retinoscopía y al subjetivo que pueda hacer sobre su paciente, con el cual él logra la mejor agudeza visual. Aquí vemos otro ejemplo. Entonces partimos de una topografía y miren acá cómo se observa el lente adaptado. Si ustedes ven, son toques mínimos,
no severos, el lente muy bien centrado, muy buen espacio de fluoresceína en esta parte y en la parte superior. Aquí vemos el caso de un queratocono oval inferior grande, con un cubrimiento grande. Recuerden acá en esta topografía que cada cuadrito de estos, cada cuadrícula nos representa 1 milímetro cuadrado. Si nosotros miramos este queratocono, entonces podemos determinar fácilmente que tiene un área de aproximadamente unos 30 milímetros cuadrados de área de deformación inferior. La córnea tiene 120 milímetros cuadrados en promedio. Y en este caso entonces estamos viendo que fácilmente una cuarta parte, una tercera parte de esta córnea está alterada por el queratocono. Miremos cómo se manifiesta el lente adaptado en este caso. Obviamente en esta zona del cono inferior, que es esta, hay un toque, pero toque no profundo. Ahí se ve la presencia de fluoresceína detrás del lente en un espesor de película lagrimal muchísimo menor. Aquí vemos otro caso de un queratocono todavía más grande que el anterior, casi que nos cubre toda la parte inferior, está comprometiendo la zona óptica pupilar. Y miren el fluorograma, en este caso tan bien logrado con la adaptación de este lente con esta filosofía. Podemos manejarlo en los conos también con formas distintas. Por ejemplo, aquí tenemos un queratocono de tipo Nipple inferior, con un valor de ápice que es este de 6.35 milímetros, bien alto, son 53 dioptrías. Y aquí tenemos entonces el área de deformación menor, más o menos 12 milímetros cuadrados de área inferior. Hay que mirar muy bien también en los topógrafos, sobre todo en los modernos, que nos permiten hacer simulación de los fluorogramas con el diseño que usted quiera aplicar. Es una guía para la escogencia final del lente. En este caso, ¿qué nos está diciendo este fluorograma simulado? Que aquí vamos a tener una zona de toque y aquí también, y si lo miráramos, nos está diciendo que en esa zona más o menos vamos a tener 25 micras de espesor. En la parte central pues ya se va a aumentar, hay una separación apical más importante o apertura apical más importante. En este caso es un lente con un diámetro de 10,4 y una excentricidad de 1. Aquí vemos la comparación de ese caso con el lente o el fluorograma real que se las hizo de adaptación al caso. Miremos aquí y miremos la respuesta tan especial con el fluorograma y el lente ya centrado. Miren la similitud entre el fluorograma simulado y el fluorograma real con nuestro lente limbal. Aquí tenemos otro caso, un queratocono con un ápice de 5.20 milímetros inferior, localizado aproximadamente a 1 milímetro del centro corneal en 270 grados. Entonces usted puede localizar fácilmente ese ápice y aquí lo vemos cómo se produce ese levantamiento. Aquí tenemos la escala normalizada. Entonces cuando les decía el valor intermedio, de este sería el valor intermedio más o menos. Bueno, aquí vemos el ejemplo simulado con el topógrafo. Vemos las zonas de toque aquí y aquí con 29 micras de espesor, y la zona de la parte central o apical con más presencia de fluoresceína. Y aquí vemos el lente adaptado en ese caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la respuesta con estos lentes grandes, diámetro grande limbales, es magnífica. ¿Por qué? Porque permitimos un buen intercambio lagrimal y podemos hacer la adaptación con un sistema de lentes muy fáciles, porque estamos eliminando todo el efecto de los cilindros que nos pueden tener esas córneas irregulares. Hello, everybody. My name is Jason Nichols, and I'm the program chair for the Global Specialty Lens Symposium and our new meeting, the Global Myopia Symposium. We look forward to bringing you cutting-edge information each year. And again, we look forward to hosting you in 2021. Thanks, everybody. OneFitMed
Es un lente escleral delgado hecho a la medida que le permite a usted personalizar el diseño para cada ojo, logrando una oxigenación adecuada a la córnea y a las células madre. Entonces, resumiendo, trabaje siempre más allá de la zona problema. Bueno, vamos a mirar un caso clínico acá para ya terminar. Este es un caso en el cual se le hizo una cirugía refractiva incisional al paciente, se le hizo también cirugía láser, se le colocaron anillos intraestromales en el ojo derecho y se hizo también queratoplastia. Se hizo el manejo de este paciente con un lente con Taperm F2 High. Aquí tenemos la descripción más o menos de la historia clínica. La agudeza visual sin corrección en ojo derecho 20-40, ojo izquierdo 20-50. Al hacer la queratometría con el autoqueratómetro encontramos 34-50, 37-75 por 101. Ojo izquierdo 39-47-50 por 12. Al mirar la topografía vemos la parte central 31-9-38% y difiere un poquito de la medición del queratómetro, pero el ojo izquierdo tiene 39-2-48, 1 por 17, muy similar al valor de la queratometría del paciente. Esta es la refracción del ojo derecho, más 2,25 menos 5,50 por 113, ojo izquierdo menos 3 menos 11 por 16. Observen lo importante cuando tenemos estos cilindros tan altos, es una indicación muy del uso de adaptar los lentes con este sistema de lente limbal asférico. Aquí vemos la topografía del paciente, aquí la vamos a ver muchísimo mejor. Tenemos un aplanamiento marcadísimo en la parte inferior, produciéndose un astigmatismo asimétrico en la parte central de esa córnea. Aquí tenemos la del ojo izquierdo, aquí la vemos muchísimo mejor, teniendo más o menos una buena simetría en el meridiano horizontal y en el meridiano vertical hasta los 5 milímetros de la córnea. A partir de los 7 milímetros se produce un cambio importantísimo y hay una generación de un astigmatismo asimétrico. Esto hace que el paciente, su agudeza visual, sobre todo en visión nocturna, cuando la pupila se dilata y él comienza a ver por la periferia más allá de los 5 milímetros del tamaño de la pupila, pues ve muy distorsionado y deforme. Eso le produce muchos problemas en cuanto a visión nocturna del paciente, en cuanto a la apreciación de las luces. Hay deformación importante. Si está conduciendo un vehículo, pues no va a estar muy cómodo, va a tener cierto riesgo. Veamos qué se hizo con este paciente. En el ojo derecho se colocó un lente asférico F2 High con una curva base de 42, un poder de menos 4 dioptrías y un diámetro de 11, y logramos una agudeza visual de 20-20 en el paciente. Si miramos acá la diapositiva, aquí vemos la posición del anillo inferior en ese ojo. Aquí vemos una fotografía muchísimo mejor y vemos cómo aparece el lente adaptado. Aquí el lente se sobrepasa un poquitico el limbo. Vale la pena decir, acá como se utilizó un diámetro 11, es un diámetro más bien grande, lo importante es que el lente descanse antes del limbo o sobrepase el limbo y descanse ya sobre la zona escleral. En los casos en que descansa sobre la zona escleral, pues podemos considerar ya como cierto tipo de lente escleral, que los lentes esclerales también son una muy buena opción para manejar estos casos de córnea irregular en los casos de estos pacientes operados. Aquí tenemos el ojo izquierdo, se le colocó una curva base 42, menos 5,50, 11,5, 42 dioptrías equivale a 8,03 milímetros. Se logró una agudeza visual de 20-25 con este diseño F2 High especial. Observemos acá la posición del lente,
cómo descansa de bien sobre la zona del limbo, sobrepasando la zona del trasplante. Inclusive aquí tiene una sutura, pero podemos ver el ojo perfectamente tranquilo. Aquí se ve mucho mejor en esta otra diapositiva. Vamos a ver ahora un video correspondiente a este caso. ¿Qué podemos ver acá como importante en este caso? Vamos a tratar de acercarlo un poquito. Y si ustedes ven, la posición del lente se mantiene perfectamente bien centrado sobre la córnea, no hay irritación del ojo, hay una muy buena respuesta para este paciente en este caso. Vamos a mirar ahora el ojo izquierdo también. Y aquí podemos observar muy bien cómo el lente al parpadeo mantiene una posición excelente, no está haciendo toques importantes, el ojo aparece tranquilo, no se ve irritado y pues lo más importante, el paciente está muy contento con este tipo de adaptación y la agudeza visual que logró es excelente para hacer un manejo. De manera que podemos entonces decir o concluir que estamos frente a una forma con un diseño especial en la cual podemos hacer manejos muy especiales de nuestros pacientes con este diseño de los lentes. Agradezco mucho la atención que han tenido a esta presentación y nuevamente un agradecimiento muy especial a Contamag y a su presidente, el doctor Rob McGregor, por la invitación tan especial. Muchas gracias.